buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al seminario web Imagen Política y Digital del Gobierno. Hoy, 27 de julio, vamos a contar con la participación de dos ponentes muy importantes e influyentes en América Latina. Juan Sebastián Delgado, él es colombiano, experto en redes sociales, y nos va a hablar el día de hoy sobre la evaluación que hay en las redes sociales de la presencia del presidente Martín Vizcarra. También contamos con la presencia de Enrique Valderrama, director del portal web Punto de Encuentro. Él es un joven analista político y además columnista del diario Expreso. Eh, bueno, voy a empezar a exponer los resultados de la encuesta de opinión pública realizada en este mes de julio para evaluar el gobierno del presidente Martín Vizcarra y las principales políticas, tanto sanitarias como económicas, que se han venido implementando durante este mes. Vamos eh, a presentar los resultados inmediatamente. Este es el sondeo de opinión. Ayer fue publicado en el diario Expreso. Eh, vamos a ver, tenemos que el 46% aprueba la gestión de Martín Vizcarra, ¿no? Este es una cifra que podemos ver que a nivel nacional la que menos aprobación tiene es la ciudad de Lima. Lima tiene un 38% de aprobación frente a un 56% de personas que están rechazando la política que viene implementando frente al COVID el presidente Martín Vizcarra. Tenemos luego en el norte 58% de aprobación, todavía alto, el centro con 48.6%, el oriente 46.7%, que fue golpeado el mes pasado por la pandemia, el sur, que es actualmente el epicentro de esta pandemia, el 48.6%, y el centro con 48.6%, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado la imagen del presidente o la popularidad del presidente durante estos últimos meses? Como vemos, tenemos acá la línea en la cual el presidente tiene dos momentos importantes. El año pasado, en octubre, él tenía 68% de aprobación a raíz de la disolución del Congreso de la República, lo cual le permitió llegar casi a 70%. Luego fue en caída libre, perdiendo 20 puntos, ¿no? Hasta llegar a enero con 44% de aprobación. Vemos luego que se recupera y después del 16 de marzo, cuando él sale a la nación determinando que iba a haber un confinamiento social obligatorio, la población lo toma de manera muy adecuada y el 67% aprueba su gestión. Esto es importante resaltar porque vemos que hay dos momentos parecidos, tanto en octubre como en abril, en donde cuando está a punto o cuando ya ha caído, descendido en las encuestas, el presidente Vizcarra da algunas medidas o construye, como hemos venido escuchando, enemigos o da medidas populistas que le permite incrementar rápidamente su popularidad. Vemos que luego en el mes de mayo y junio ha caído a 42%, para luego tener un incremento de este mes al 45%. ¿Y por qué ha subido? Y ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Él sube específicamente porque dos cosas, ¿no? Hay dos temas importantes. Uno es el de la expropiación, el anuncio de la expropiación de las clínicas ante los precios exorbitantes que estaban cobrando. Y número dos es el cambio de gabinete. Esta encuesta ya recoge la información del cambio de gabinete porque fue realizada del 16 al 20 de julio. Entonces, a pesar de que ha habido cambio de gabinete, la subida, el crecimiento del presidente Vizcarra no ha sido lo que él quizás hubiera esperado, 10, 15, 20 puntos, como está acostumbrado a crecer después de una caída. Esto no ha ocurrido, prácticamente es un empate técnico con el mes pasado, es decir, eh, es la misma aprobación. Esta encuesta tiene 1025 muestras con un margen de error de 3,1, entonces estamos hablando de que
prácticamente se mantiene su popularidad, no ha subido ni ha bajado. Hemos evaluado la aprobación de Pedro Cateriano como premier. Vemos que el 34 o casi 35% aprueba su designación como premier. Sin embargo, tenemos que el 46% desaprueba su designación. Y eso yo creo que es importante en este momento analizarlo. Pedro Cateriano, que es un excelente profesional y político de trayectoria, sin embargo, tiene una confrontación de tipo ideológico con fuerzas políticas, las cuales, digamos, no lo han tomado a bien su designación como premier. Creo que mañana el presidente Vizcarra, en su discurso a la nación, tiene el gran, pero el gran reto de poder dar un mensaje que permita superar la crisis sanitaria y, sobre todo, poder reactivar la economía que en este momento estamos sufriendo, ¿no? Un país casi camino a la quiebra de muchas empresas, ¿no? Hemos visto cómo Soyuz ha quebrado, una empresa que tiene más de 38 años en el mercado y que debido a que no se ha podido derrotar el transporte informal ha quebrado, ¿no? Eh, bueno, tenemos la designación del ministro del Interior, 33% aprueba al ministro del Interior. Esto yo creo que es importante porque eh, básicamente lo que nos refleja es que, uno, había una reorganización total del Ministerio del Interior ante los hechos de corrupción que en ese momento, eh, o que hemos visto durante las últimas semanas, hay generales, coroneles detenidos y han optado por poner una persona de otra fuerza armada, es decir, de la FAP. Jorge Montoya es miembro de la Fuerza Aérea del Perú, en retiro, y comienza con una aprobación del 33%, que es lo típico que normalmente los ministros del Interior empiezan con 33, 35%, ¿no? Entonces, acá no hay mayor expectativa. Lo que sí, yo creo que también tienen un gran reto de poder disminuir los índices de criminalidad que se han disparado durante esta pandemia. Tienen el reto de desarticular las bandas criminales y obviamente devolver la confianza a la ciudadanía para poder caminar tranquilo por las calles. Eh, Tenemos acá un caso muy peculiar que es el de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que ella recupera 9 puntos en el mes de julio. Ella sufrió una caída de el mes pasado, ¿no? Tiene una caída aproximadamente de 12 puntos, lo cual, o debido a que en ese momento los bonos no llegaron a todas las personas que se pensaba, hubieron problemas en cuanto al tema de la quiebra ya de empresas. Sin embargo, vemos que para el mes de julio ha logrado recuperar su popularidad, ¿no? Y esto se debe también básicamente a el carisma que tiene ella y a la comunicación que está ejerciendo en este momento a través de los medios periodísticos. Eh, Acá tenemos a Pilar Macetti, que es una ministra que empieza con el pie derecho, 68% de aprobación. Nosotros en el mes de mayo hemos medido, hicimos una pregunta en nuestra encuesta de mayo si estaban de acuerdo que Pilar Macetti sea designada ministra. Y bueno, el 80% en esa vez quería que Pilar Macetti sea ministra. Hoy, ante la designación ya como encargada de salud, el 68% aprueba esta designación. Hay mucha expectativa, sobre todo en un momento de crisis en donde la población eh, no tiene acceso a los hospitales, no hay oxígeno, no hay medicamentos. Es un tema, un momento dramático para el Perú. Entonces, Pilar Macetti va a cumplir un papel fundamental por el liderazgo y por la determinación de sus medidas que junto al Premier puedan ellos exponer ante el Congreso y que les den el voto de confianza. Hemos evaluado, hablando de Congreso, al presidente del Congreso, el cual tiene una caída de 2 puntos respecto al mes de junio. Como recordamos, el Congreso y tanto su presidente como el Congreso de la República eh, tienen siempre una imagen un poco desfavorable
debido a los múltiples escándalos que otros congresistas han ocasionado en tiempos anteriores. Por eso es que siempre el Congreso tiene una imagen desgastada. Sin embargo, el presidente Merino ha logrado al menos mantenerse sobre los 20 puntos, a comparación con otros presidentes del Congreso que estaban siempre debajo de los 20, del 20%, ¿no? Entonces, dependerá mucho de las medidas que ellos tomen y de los anuncios para que su popularidad o bien se recupere o que siga cayendo. Una de las peores cosas que ha ocurrido es las leyes populistas y la competencia con el Ejecutivo en las últimas semanas. El Congreso también se ha sido evaluado, hay un 25% de aprobación del Congreso, también es una aprobación, yo diría que aceptable cuando hablamos del Congreso de la República, porque es una institución que viene siendo con mucho desgaste, ¿no? Yo podría decir que tiene mucho desgaste. Hemos evaluado a la presidenta de Salud, quien sube 3 puntos en el mes de julio, y esto debido a una exposición, una campaña mediática fuerte que han hecho, presencia y entrega de medicamentos, presencia de salud en varias regiones. Sin embargo, creo que todavía hay una confusión de parte de la gente sobre la respuesta de salud y MINSA, y eso creo que siempre va a disminuir, ¿no? La capacidad de respuesta, tanto de salud como de MINSA, pero básicamente hablando de la aprobación de la gestión, la gente no diferencia a veces porque los mete todos en un mismo saco, ¿no? Tenemos al alcalde Jorge Muñoz. Respecto a Jorge Muñoz, acá hay algo muy importante, ¿no? Él debió asumir el liderazgo de Lima en esta pandemia. Lamentablemente, las acciones que él ha tomado creo que han sido de perfil bajo, no ha brillado en esta pandemia, a comparación, por ejemplo, con la alcaldesa de Guayaquil, con Cintia Viteri, que tomó, a pesar de estar infectada de COVID, tomó el control de esta situación y de esta manera, pues, ha logrado que Guayaquil se convierta en un modelo en América Latina de control de la pandemia. Han logrado de 500, 600 muertos que tenían diarios, han logrado disminuir hasta un muerto al día, ¿no? Esto, digamos, si lo comparamos con Lima, ante la ausencia del alcalde en los momentos difíciles y sobre todo en acciones que que la gente pueda visualizar, sufre una caída de 8 puntos en el mes de julio, ¿no? Eh, Vamos a evaluar un poco las medidas gubernamentales para aplanar la curva. ¿Cuáles son estas medidas? Eh, Nosotros preguntamos si se debería retornar a una cuarentena estricta, ¿no? Y vemos que como las medidas de aislamiento social no fueron eh, aislamiento social segmentado, medidas que nosotros propusimos en el mes de marzo en aquellas regiones donde no había COVID, y además sacamos un documento desde CID en la cual solicitábamos que las fronteras de algunas regiones se cierren o se sellen por completo, regiones donde no había coronavirus. Y hoy, lamentablemente, a raíz de que no se ha podido implementar el cierre de fronteras o sellar estas regiones haciendo un aislamiento social segmentado, la pandemia en el Perú se ha propagado de manera exponencial. Somos uno de los países a nivel mundial de mayor mortalidad. Eh, Somos ya el primero a nivel mundial de muertos por millón de habitantes y con mucha pena, pues, tenemos un sistema sanitario totalmente colapsado, una economía en recesión, pero a pesar de eso hemos preguntado si es que se debería retomar a la cuarentena, porque hemos escuchado que hay una posibilidad de que el Ejecutivo envíe a cuarentena algunas regiones como, vamos a decir, específicamente la ciudad de Lima. El 59% está de acuerdo, es decir, más de la mitad de la población estaría decidida o dispuesta a retornar una cuarentena de manera estricta, ¿no? Y esto lo podemos ver por regiones. El sur, que está siendo muy golpeado, es lo que quiere, 77% a favor, el centro 50%, el oriente 51%, el norte 50%, y esto básicamente nos refleja el miedo de la población a que se siga infectando a pesar de la crisis económica que hay, ¿no?
Pero también hemos preguntado en esta encuesta sobre los cuñados del presidente. Como saben, este escándalo ha salido en medios de comunicación. El 76% no está de acuerdo que los familiares del presidente políticos trabajen, o sea, la familia política trabaje para el Estado, ¿no? Y eso es una señal clara de que la gente rechaza esta, este favoritismo, tarjetazo que ha habido, porque hay denuncias periodísticas, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Vizcarra debería evaluar bien esta medida que, eh, digamos, él dijo de que estaba en contra de los tarjetazos, que estaba en contra de la corrupción, y al final estamos viendo de que no solamente son eh, la familia política, sino también los hijos de sus amigos, como un reportaje que salió el día de ayer en un medio periodístico. Eh, hemos preguntado en este estudio sobre qué seguro o a qué institución acuden o acudiría una persona si se enferma. El 32% iría a salud, el 30% a una clínica privada, el 21% no tiene ningún seguro, es decir, se quedaría en su casa o moriría en la calle, camino a algún hospital esperando que lo atiendan, ¿no? Y el 17% con el CIS, ¿no? Entonces, esta es la difícil situación que vive el país. Hemos incluido finalmente una pregunta respecto a las reformas constitucionales que el Congreso va a discutir sobre eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la inmunidad de altos funcionarios. El 62% quieren que eliminen la inmunidad para todos, ¿no? El 20% solamente quiere para los parlamentarios, el 12% para altos funcionarios y el 6% obviamente no sabe, no opina, ¿no? Este es un tema muy delicado también que ya se ha enfriado eh, porque en el Perú las noticias pues noticias nuevas cobran vigencia en cada momento y estas pues han pasado a un segundo nivel. Eh, pero de esta manera hemos realizado el estudio, voy a presentar la ficha técnica, 1025 casos efectivos, realizados en todos los niveles socioeconómicos entre personas de 18 a 70 años. Eh, el estudio ha sido realizado en 22 regiones del Perú y estoy dispuesto a cualquier tipo de preguntas al acabar la exposición de nuestros invitados. Quiero presentar ahora a Juan Sebastián Delgado. Él es, como ya lo había mencionado, él es colombiano, es un consultor político internacional, experto en social media, experto en redes sociales. Y nos va a contar un poco la imagen positiva, negativa que ha encontrado en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, respecto al gobierno actual. Y también le preguntaremos y nos hará un comentario sobre la próxima campaña presidencial. ¿Cómo se va a hacer esta campaña cuando ya no podemos salir a tocar puerta por puerta a ganar votos? Creo que la tendencia es a lo digital. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a Juan a este evento organizado por Centro de Investigación Territorial. Muchísimas gracias. A lo favorable o a la prueba y el desaprueba. No sé si quieres ir mostrando esa parte o venga, yo se las comparto para poder ir analizando un poco. Compártelo Porque, tú porque o si quieres la comparto ahora. no, aquí la tengo, no hay ningún Ok. problema. Que acá analizando esto, pues encontramos que la encuesta nos dice que casi tiene igualdad de condiciones en el aprueba y el desaprueba, pero analizando el tema de redes, incluso hicimos un monitoreo de 1000 menciones del presidente Vizcarra en el mismo tiempo exactamente en que se hizo la encuesta, y encontramos que alrededor del 70%, 80% de las menciones son negativas. Es decir, la gente habla en contra de la gestión del presidente Vizcarra. Incluso ya entrando un poco a interpretar el por qué o por qué se crece el tema de menciones negativas más allá de los mismos temas, es porque si ustedes se ponen a analizar esta encuesta, que es de tierra, Lima es el que menos favorabilidad tiene alrededor del presidente.
y adicional a eso, la ciudad o la región que más conectividad tiene a nivel de redes sociales, por supuesto, es Lima Metropolitana. Por ende, tiene total coherencia que la ciudad que tiene la menor favorabilidad del presidente sea la que impulse, por supuesto, o los ciudadanos de Lima sean los que impulsen, por supuesto, las menciones negativas que se generan alrededor de las redes sociales del presidente Martín Vizcarra. Hay varias cosas a tener en cuenta y es cuáles son los temas que asocian al presidente y que permiten que estas menciones sean tan negativas, porque incluso pasa un tema y es que por cada 10 menciones negativas hay una positiva y la positiva ni siquiera la da la ciudadanía. La positiva es o neutra es porque la menciona el presidente en sus cuentas, los ministros o personas allegadas al gabinete presidencial o ministerial, pero no es parte de la ciudadanía como tal. Incluso, ¿cuáles son los temas que obviamente generan que el presidente tenga una imagen tan negativa en redes? Básicamente, hablamos de, por supuesto, el COVID es como el eje transversal. Incluso hace un poco mirábamos que hubo como unas coyunturas, como la inmunidad parlamentaria, que hicieron que se subieran las menciones alrededor del tema de la inmunidad parlamentaria, pero el tema que ha sido transversal o que ha sido el que ha desencadenado las menciones negativas, por supuesto, ha sido el tema del COVID. Y asociado al COVID han tenido como tres temas principales. El primero, el tema de la crisis sanitaria y económica, la falta de gestión del presidente alrededor de la crisis sanitaria y económica. La gente se está quejando diciendo que básicamente él no está haciendo nada, que la economía del Perú está mal, que la crisis está cada vez peor, entre otras cosas, que pues necesitamos declarar emergencia sanitaria, entre un montón de cosas más, pero asociado alrededor de la crisis sanitaria y económica. Segundo tema, que también surge del COVID y por el que lo mencionan mucho, es por la mentira, o lo que mencionan es que hay mentira alrededor de la publicación de información, es decir, que no está compartiendo el 100% de la información, que no está diciendo exactamente cuántos muertos hay en el Perú, que está tapando datos para no quedar tan mal aparentemente. Y el tercer tema, por supuesto, es el tema de corrupción. También ha salido dentro de las menciones el tema de corrupción sobre el tema económico, es decir, cómo los recursos económicos no se han utilizado como deberían utilizarse y entonces la corrupción ha entrado. Pero dentro del análisis hay un factor interesante, si lo quisiéramos ver así, y es que estos mensajes, donde mencionan, por supuesto, a la cuenta del presidente, arroba Martín Vizcarra, pues es a nivel personal, es decir, no mencionan o no asocian directamente al presidente con sus ministros, ¿sí? Mencionan arroba Martín Vizcarra C o mencionan el nombre Martín Vizcarra, pero las menciones son como a título personal, es decir, hablan directamente de la persona del presidente. Algunas menciones en menor proporción sí tienen relación con su premier, sí tienen relación con el salud, pero siempre giran es alrededor, o la gran mayoría giran es alrededor de la figura del presidente como tal, y por supuesto todo el mundo lo hace responsable de la gestión, de lo que pasa en los diferentes escenarios políticos y económicos del país. Eso en cuanto a las menciones como tal en redes sociales. Ya llegando al tema de Google como tal, pues encontramos que por supuesto el término de búsqueda más buscado, valga la redundancia, es efectivamente Martín Vizcarra y ha sido un término que ha tenido pues una constante, un nivel de búsqueda alto, pero la verdad que para ser un presidente de una nación, pues debería ser aún más alto, no lo ha sido. Incluso el término que más búsquedas tuvo en la última semana, las dos últimas semanas, por supuesto fue Pedro Cateriano, pero pues era prácticamente obvio que eso iba a suceder, puesto que, como lo mencionaba ahorita José al inicio, pues está apenas entrando a ser premier, no entrando a la política, pero sí entrando a esta etapa del gobierno de Vizcarra y por ende fue el más mencionado. Pero algo particular de esa semana justamente
del tema de Pedro Cateriano, y es que alrededor de él hubo tres nombres que se buscaron mucho y que se han mantenido, no con el mismo nivel de búsquedas de esa semana, que es precisamente alrededor del 15 de julio, sino que se han mantenido en el tiempo de ahí en adelante, que son, por supuesto, Pilar Macetti, la ministra María Antonieta y Jorge Montoya, que se han mantenido. Y ese día, 15 de julio, vuelvo y digo, ese día, pues estos cuatro tuvieron muchas más menciones que incluso el mismo presidente de la República. Y de ahí en adelante, al día de hoy, pues encontramos que Pedro Cateriano ya empezó a descender, o sea, el 15 tuvo un boom y empezó a descender. Incluso les voy a compartir acá para que vean el descenso que ha tenido. Acá lo pueden ver. Pedro Cateriano, que es el de rojo, ya ven que tiene un descenso sostenido y que cada vez es como mayor, a diferencia de Pilar Macetti y de María Antonieta, que al contrario tienen una tendencia es a subir. Igual que Jorge Montoya también tiene un descenso. Miren que aquí era lo que les decía, el 15 de julio, Pedro Cateriano se llevó por delante a todos en cuanto a búsquedas. Pero vale aclarar una cosa con el tema de búsquedas. No necesariamente el tema de búsquedas significa algo positivo. Sí generó interés, es decir, el Premier ha generado interés. Ya se le está perdiendo, porque miren que ya el interés duró alrededor de 5 días y ya se está perdiendo de nuevo. Habría que ver qué sucede en los próximos días y obviamente después del discurso también del 28 de julio también probablemente aumenten las búsquedas, pero el interés de él se está descendiendo. Pero el interés alrededor de Pilar Macetti, alrededor de María Antonieta, aunque es bajo en comparación a lo que pasó el 15 de julio, es un interés que se mantiene y es un interés que, si se dan cuenta, aquí tiene un pico y al contrario puede antes subir. Entre otras cosas, el de María Antonieta es probable que suba porque dentro de lo que se está diciendo en redes, especialmente en el círculo de periodistas, de analistas políticos y de política en general, es que mañana en el discurso que el presidente vaya a dar, pues es muy probable que hable del tema de la reactivación económica y puesto que María Antonieta iba a jugar un papel importante, entonces es muy probable que las búsquedas alrededor de ella suban, tal vez positivamente, ahí sí. Entonces, este tema de Google es así. Si ustedes se dan cuenta, el azul es Martín Vizcarra, presidente, si vean que es muy constante, pero no es a un nivel tan alto como debería ser el de un presidente de la República. Entonces, básicamente, el análisis acá, uniendo un poco la encuesta con lo que está sucediendo en redes, es primero que obviamente la imagen en redes sociales del presidente Vizcarra es aún más negativa que la encuesta nos está mostrando, porque la gran mayoría de menciones son negativas alrededor de los temas que les mencioné. Por supuesto, transversal el COVID, pero asociado con el COVID está corrupción, está el tema de la gestión de la crisis económica y sanitaria y finalmente el tema asociado con recursos y demás. Adicional a esto, se une en otro sentido y es que de las regiones Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente, en la encuesta sale que Lima es la más baja, por ende también tiene mucha relación o relación directa con el número de menciones o con el, comillas, poder que puede llegar a tener la ciudadanía en Lima por el tema de acceso y penetración a Internet y por ende eso también ayuda a que la imagen del presidente pues no sea muy positiva como ya les he mencionado. Y finalmente con el tema de Google, donde vimos un repunte el 15 de julio de Pedro Cateriano, pero que a partir de ahí empezó completamente en descenso, pero faltaría ver qué va a pasar el 28 de julio, pero que las ministras María Antonieta y Pilar Macetti pues tienen un pico y una probabilidad de ascenso en los próximos días. Bueno, sí, justamente yo creo que esto es muy importante, el análisis que has realizado en este momento para poder saber sobre todo cuáles son las tendencias en redes. Yo quisiera un poco que nos puedas profundizar sobre, estamos próximos a una campaña presidencial y cómo van a ser ahora las campañas electorales, porque no se va a poder salir a conquistar el voto, como se dice, casa por casa,
ni distrito por distrito, ni pueblo por pueblo. Hoy las campañas van a ser muy digitales. ¿Cómo crees tú que van a ser estas campañas para en los próximos meses? ¿O cuál debería ser la estrategia que los candidatos deberían seguir a fin de poder tener en este momento la posibilidad de hacerse visibles en esta campaña presidencial, ¿no? Mira, tú diste pues, en el palo en algo importante, y es que van a ser muy digitales, pero no significa que van a ser 100% digitales. Ni en el Perú ni en ningún país latinoamericano las campañas políticas van a ser 100% digitales. Básicamente por dos cosas. Uno, por penetración, dos, por acceso al Internet. Pero adicional a eso, sí es cierto que van a jugar un papel importante las redes sociales, ya deberían estar jugando, es que además no debería ser más adelante, sino que ya deberían estar jugando un papel importante en las campañas, porque aunque en este momento no pueden salir a la calle a hacer la campaña uno a uno, en la tierra, en el voz a voz, los mitines, entre otras cosas, sí se puede posicionar la marca. Pero con el tema del posicionamiento de marca hay que ser muy cuidadoso, porque ahorita tú hablas de una palabra que es bien importante y es el populismo. Y en una campaña, en una pandemia o en una crisis, más bien, llegar a verse como populista, como alguien que aprovecha ciertos momentos negativos para sacar un rédito político es muy fácil. Entonces, en este escenario, ya la comunicación en digital debería estar enfocada en ser comunicación a futuro, si lo quisiéramos llamar de alguna forma. Por eso, entre otras, también hablaba que la ministra pues, de Economía va a tener un tema importante, porque ya la gente está pensando es más en la crisis económica que en la crisis sanitaria. Obviamente están correlacionadas, es claro, pero está ya pensando en su bolsillo, si lo quisiéramos llevar en esos términos, en el post-cuarentena, en lo que va a suceder y demás. Entonces, ahí es donde deberían estar los mensajes de quienes pueden llegar a ser candidatos en algún momento. Tienen que estar asociados a eso. Lo segundo es que finalmente faltando 3, 4 meses para las elecciones, estamos hablando que son en abril, es muy probable que diciembre y enero los candidatos sí estén en la calle. ¿Qué va a pasar con el candidato cuando ya esté en la calle? Que ya tiene que tener un capital de confianza previo que le ayude, por lo menos, a fortalecer esa relación que puede llegar a entablar en el tema de calle. Entonces, para fortalecer, para generar ese capital de confianza, que se lo va a lograr entre agosto, septiembre, octubre, tal vez noviembre, más o menos, pues ahí va a tener que tener unas estrategias digitales que le ayuden, por supuesto, por un lado, a posicionar su marca, pero su marca personal como líder y demás, pero también para construir comunidad, es decir, para generar espacios de relación directa con la ciudadanía y no seguir viendo al ciudadano como un voto o como una cifra, puesto que también puede darle voto, obviamente, sino verlo como una persona sintiente, como una persona que tiene intereses particulares. Entonces ahí va a ser importante utilizar dentro de esa estrategia 3 cosas. Un tema de analítica y monitoreo de redes sociales para poder escuchar qué es lo que está pasando. Aquí hemos mencionado varios temas, hablamos de corrupción, hablamos de economía, hablamos de crisis sanitaria, entre un montón de cosas más, pero hay que tocar no esos temas macro, que son importantes, sí, pero hay que tocar los temas micro. Los temas micro son los que tocan directamente al ciudadano, a ese ciudadano que está aquí viéndonos o que probablemente ni siquiera nos está viendo porque no puede, ¿sí? Entonces hay que tocar esos temas micro. Entonces, ese es el primero, analítica y monitoreo de redes. El segundo es tener estrategias de contenidos en redes sociales, pero claras, y no publicar cualquier cosa por publicarla o simplemente ser candidatos de coyunturas, como probablemente va a pasarle a más de uno, y es que va a ser el candidato de la crisis o el candidato de la propuesta post-COVID o en fin, sino que tiene que ser claro que el candidato de un montón de cosas que al ciudadano peruano le interesan. Y en ese sentido también es importante que los candidatos al Congreso pues también analicen muy bien la zona a la que pertenecen, el contexto, desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología. Entonces sería como el segundo indicador, poder tener claridad sobre cuáles son los temas que la gente está hablando y empezar obviamente a generar una estrategia de contenidos alrededor de los temas. Y el tercer ítem es el tema ya publicitario y es no cansar a la gente antes de, me explico, la gente hoy no está pensando en política, nosotros sí, porque nos gusta, porque hacemos parte del gremio,
porque nos toca estudiarla, entre otras cosas. Pero es probable que el ciudadano peruano de a pie, latino, no esté pensando en campañas electorales. Y tal vez el mensaje de que el presidente firmó el decreto sobre esto, pues, lo escuchó un día, se le pasó y ya está pensando en otra cosa completamente distinta. Entonces, a lo que yo voy con no cansarlos es, venga, hay que hacer publicidad, sí, entre otras por los algoritmos de redes sociales, pero no hacer publicidad donde yo parezca un candidato que solo piensa en votos, y más faltando lo que falta para la elección. Entonces, hoy deberían estar pensando en qué tipo de publicidad hacer para poder estar cercanos a la ciudadanía. Y adicional, y este es como un cuarto ítem o un plus, y es no limitar las estrategias digitales solamente a redes sociales. Obviamente es claro que pues, las redes se han vuelto súper importantes y más ahora que la ciudadanía ha tenido como la posibilidad de estar más conectado a redes sociales, principalmente a Facebook, pese a que a Twitter lo mencioné, pero pues Facebook es la red madre todavía en Latinoamérica, pero hay otro tipo de canales que son importantes. Por ejemplo, los SMS o los mensajes de texto. Ahorita mencionábamos que por el tema de penetración y acceso no vamos a ser 100% digitales, por lo menos no en un corto tiempo, tal vez ni siquiera en un mediano tiempo. Entonces los SMS van a entrar a jugar un papel importante. El tema de la integralidad en la comunicación, no limitarnos a redes, sino ir a otros espacios. Enrique hace parte de uno y él tiene un medio, y ahí eso también es importante para poder visibilizar opiniones, para poder generar comunidad, entre otras cosas. Entonces, por eso hablo de la integralidad de la comunicación, no limitarse a redes, hacer todo un ecosistema de comunicaciones entre los que obviamente estén los canales digitales para poder conectar mucho mejor con la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahí hay un par de variables que van a entrar a jugar papeles importantes dentro de la campaña que ya empezó para algunos y que va a empezar para otros. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos a darle ahora paso a Enrique, que ya está con nosotros. Y a los que desean hacer preguntas, tenemos ya a través del chat, pueden hacer sus preguntas a fin de poder contestarlas al final de la exposición de Enrique Valderrama, al cual doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darte el pase. Los que no conocen, Enrique es un joven analista político, director del portal web Punto de Encuentro y columnista de El Diario Expreso. Muchas gracias, estimado José Manuel. Te agradezco mucho la invitación a compartir algunas impresiones sobre el sondeo que se ha presentado hoy día. Además, un alto honor compartir estas mismas junto a Juan Sebastián Delgado por la fama que lo precede y además el análisis digital tan brillante que ha realizado. Mi enfoque es más político y quería primero explicar a la audiencia la legitimidad sobre la cual siento que se basa o se ha basado Vizcarra buena parte de su periodo de gobierno, antes del cierre del Parlamento y también con posterioridad. Creo que ha sido una legitimidad basada operativamente, básicamente, en el apoyo de una buena parte de los medios de comunicación, seguramente por un buen entendimiento que ha tenido con ellos, por un sector alrededor y asociado a un pensamiento relacionado con la izquierda, algunos grupos de ONGs que también lo han apoyado, y sin duda a la legitimidad popular que él supo granjearse enfrentando a un parlamento ciertamente deslegitimado. Pasó el cierre del Congreso, empezó a subir su popularidad, se organizaron unas elecciones que mostraron quizás una cara no tan amigable de las nuevas organizaciones que se presentaron para suplir a los congresistas disueltos, y Vizcarra se presentaba pues como un líder sólido en el momento en el cual llega la pandemia al país. ¿Por qué menciono esto? Porque esa es la explicación previa al hecho de que él, cuando empieza a verse frente a una agenda social irresuelta en el país, recuerden que la Gran Depresión que vamos a vivir, esto es un cambio de era, así como el crack del 29 supuso un cambio de era, el COVID-19 va a ser en nuestro siglo
sin duda una crisis muy grande que va a determinar el derrocamiento de gobiernos o la no continuidad de algunos esquemas políticos en determinados países. Es un cambio muy fuerte. Pero lo cierto es que antes de la aparición del COVID, ya el Perú venía en un bajón económico importante y significativo. Ya la generación de empleo se había detenido, incluso estaba a la baja. La pobreza, luego de algunos años, empezó a subir nuevamente en el Perú. Ya Vizcarra tenía problemas desde el punto de vista económico. Había sin duda reclamos ya en el interior del país. Pero el COVID apareció y en ese momento, en ese contexto, me parece que salvó el descenso de la popularidad de Vizcarra desde el pico del cierre del Parlamento hasta la aparición del coronavirus, para todo efecto práctico en el Perú. Vizcarra había empezado a perder la brújula, porque él maneja de alguna forma una estrategia de confrontación. Sin un parlamento, con un parlamento disuelto, sin capacidad de poder confrontarlo, evidentemente su predicamento empezó a disminuir. Cuando aparece el COVID-19, él determina hacia el 17 de marzo una cuarentena que algunos han llamado medieval, e incluso en otros lugares cuya enfoque fue incluso mucho más cercano a lo digital o a una estrategia mucho más pensada, como en Argentina, por ejemplo, los llamaron cuarentena cavernícola incluso. Bueno, él implementa y a partir de la ayuda de los medios de comunicación crea un discurso en el cual se establece que si no hubiéramos nosotros tomado el camino de este tipo de cuarentena, hubiéramos estado en situaciones similares a Italia, a España, que en aquellos momentos habían cometido algunos errores y sin duda veían cómo sus cifras se le disparaban. Luego vino el caso del Ecuador también. Por lo tanto, esa primera etapa de la cuarentena, de las primeras 3-4 semanas, sirve para consolidar el liderazgo indiscutible de Vizcarra, haciendo que llegue, por ejemplo, al pico que ha señalado José Manuel en sus sondeos, que me parece que es de casi 70%, 60 y tantos por ciento, que es el momento más elevado de la crisis respecto a la popularidad que tiene Vizcarra. Por lo tanto, en ese momento, con el apoyo de la prensa, él logra consolidarse. Hay artículos de opinión que incluso hablan de la gran gestión que hace Vizcarra, de que somos uno de los países que tuvo la inteligencia de terminar primero la cuarentena, que Vizcarra, incluso algún analista político dijo que Vizcarra era un presidente hecho para la crisis, publicaron muchos artículos sobre eso. Pero conforme iba avanzando las semanas, las cifras de contagiados iban avanzando de a pocos y las decisiones eran contradictorias. Por lo tanto, empieza un retroceso en las cifras. Y aquí quiero decir una cuestión que me parece importante, y es que son las dos velocidades, de alguna forma, que ha tenido la pandemia en el país y en la política. Vizcarra, al controlar de alguna manera o tener de alguna forma la comunicación centralizada, es decir, tener apoyo de grandes medios de comunicación, puede mantener de alguna forma la expectativa fuerte y sólida, luchando contra la realidad incluso, en Lima metropolitana. Y el interior del país de alguna manera se mantenía fiel a su discurso porque para todo efecto práctico no veían que la pandemia llegaba hasta sus zonas bastante controladas, con excepción lógicamente de lo que ocurrió en Lambayeque y lo que ocurrió en Iquitos. El resto del país, el sur del país, la parte centro, no estaban seriamente comprometidas. Por eso es que Vizcarra tiene de alguna manera la resistencia para lograr, por ejemplo, ayudar a la gente que quería regresar caminando a sus sitios de origen, porque él no quería que el virus expanda hacia el interior del país, lo cual iba a significar necesariamente un bajón en su popularidad cuando las circunstancias de atención que tiene el interior no son las mismas que tiene Lima. Por lo tanto, este proceso ha ido configurándose de a pocos, y lo que tenemos hoy día es que el gabinete que él preparó, mejor dicho, los ministros que cambió en el marco del gabinete Ceballos, que aún se mantenía, fueron desgastándose. Fundamentalmente, sin lugar a dudas, el ministro de Salud, el exministro de Salud Zamora, quien ha recibido el blanco de la mayor cantidad de críticas. Todo este preámbulo es para explicar lo que yo considero el proceso que hoy día se reflejan en los números. En los números Vizcarra tiene un ligero repunte que yo calculo que es una suerte de hipo producto del cambio de gabinete. Todo lo que ha pasado alrededor de Zamora y de Ceballos se contuvo de alguna forma con el cambio a Cateriano y con el cambio a Macetti. Es más,
a favor o en contra del tema de Cateriano, hay una suerte de rivalidad, es decir, hay una paridad más o menos. Pero es evidente que la colocación de Massetti en el Ministerio de Salud es lo que le ha jalado prácticamente esos 3 puntos hacia adelante, porque tiene alrededor del 70% de aprobación. Es decir, si Vizcarra hubiera hecho una movida incluso más audaz de ponerla Massetti de premier, yo les aseguro que la subida hubiera sido de por lo menos el doble de puntos, por lo menos 6 puntos. Poner a Cateriano es un mensaje de otro tipo, y eso también lo quería comentar. Primero, la subida de Vizcarra siento que va a ser un hipo, producto del cambio de gabinete, fundamentalmente por Massetti. Desde el punto de vista político, es importante señalar que esta alianza, esta coalición de las que le hablé al inicio, cobra sentido ahora cuando les digo que esa coalición se ha destruido de alguna manera o se ha deteriorado gravemente, cuando menos. Zamora respondía a un esquema que ya mencioné, de una mirada de izquierda sanisidrina, relacionada con las ONGs, relacionada incluso con un partido político de manera indirecta, en este caso el Frente Amplio, y cambiarlo a él por Massetti, que no tiene nada que ver con ese esquema, y sobre todo colocar a Cateriano, que es una persona, si bien tiene adversarios políticos similares a los que tiene la izquierda, ideológicamente él no es un hombre de izquierda, él es un liberal, es un mensaje para cierta clase empresarial de confiar en el gobierno. Y ese mensaje lo dan porque yo considero que el gobierno sabe que viene un proceso de debilitamiento masivo de su popularidad y de la gobernabilidad. Él ha tomado una decisión de tenderle puentes a la clase empresarial o a un sector de la clase empresarial o mercantil, como ustedes quieran llamar, para poder lograr terminar su gobierno. Ese es el punto central. Por eso ha entrado Cateriano, por eso han salido de alguna forma estos representantes de izquierda. Quizás podríamos decir que se mantienen ligeramente con presencia en el gabinete alrededor del ministro de Educación y de la cartera de Educación, pero fundamentalmente, en términos principales, van a ser sus adversarios en lo que venga. El Congreso, sin duda, está tratando de navegar lo mejor que pueda, y el día de mañana, de alguna forma, representa un silbatazo para el Parlamento, porque ustedes saben que constitucionalmente, después del día de mañana, Vizcarra ya no podrá disolver el Congreso. Y cuando Vizcarra esté impedido constitucionalmente de disolver el Congreso, la actitud populista y agresiva de este Parlamento respecto al gobierno se va a sumar al tercer elemento que les mencionaba, que es la agenda social irresuelta en el país. Olvídense del asunto de la pandemia por un minuto y empiecen a pensar cuántos millones de puestos de trabajo se ha perdido en el país. Se calcula que ha habido entre 4 y 6 millones los que han perdido el empleo. Algunos dicen 5, 5.5, 4 y algo, pero lo cierto es que es entre 4 y 6 millones. Para la población económicamente activa, eso es una cifra brutal. Se ha descuidado naturalmente los sectores de pesca, los sectores de construcción, el sector de la minería, por ejemplo. Los informales en general no han recibido ningún mensaje de parte del Estado. Reactiva Perú no ha funcionado. Y eso explica, sin duda, en lo económico hay algo importante y básico que no quiero dejar de comentar, porque la encuesta es muy interesante. Creo que el país no quiere, y esto es una especulación, no quiere un giro hacia la izquierda, quiere un giro popular, sí, pero no necesariamente hacia la izquierda. Y espera que de alguna manera la actuación de la ministra de Economía, a la que le tienen todavía algo de fe, pueda ser significativa para recuperar de alguna manera el impulso económico. La ven de alguna manera seria, la ven equilibrada, y el país está tratando de encontrar una salida todavía mayoritariamente estructurada a partir de su clase media, una salida consensuada de cambio, sí, pero no una radicalidad, no un populismo. Y eso quiere decir que la tensión del gabinete anterior de Ceballos, Zamora y algunos otros miembros versus lo que podía contener de alguna forma María Antonieta Alba de ese populismo que existía dentro del Parlamento, parece que la gente lo ha terminado resolviendo a favor de la ministra, a favor de alguna forma del equilibrio, a favor de alguna forma de la mesura. Yo no comparto esa perspectiva ciudadana que parece ser la mayoritaria. No tengo fe que María Antonieta Alba sea una persona adecuada para estar al frente del MEF. Siento que, por ejemplo, tenderle puentes de parte de Cateriano al esquema empresarial en el país no necesariamente es lo mejor que él puede hacer en este momento, porque colocar a alguien, digamos, hemos perdido 4 o 6 millones de empleos y el tema laboral va a estallar en el país. Y colocar a alguien, no digo joven, pero digo que sin experiencia en el sector público, es un mensaje muy complicado.
El nuevo ministro de Trabajo no sé si tenga las credenciales ni los galones suficientes para ocupar ese puesto. Con lo que en los siguientes meses, y con esto quiero ir cerrando, esta agenda no resuelta del país en términos laborales, en términos de la salud pública que va a seguir empeorando, que yo le calculo todavía unas buenas semanas más de deterioro, de crisis en los hospitales, de colapso, va a hacer que el gobierno pierda rápidamente este nuevo impulso que ha tomado a partir de este nuevo gabinete. Cateriano va a ser muy difícil que con la gente que ha convocado haga algo rápidamente. Esperemos que a Pilar Macetti le vaya mejor y trate por lo menos de cambiar un tanto el rumbo de las cosas. Pero lo que considero es que sin la resolución de esta agenda social, sin un diálogo real y social en el país, más allá del esquema político, esto se va a complicar muchísimo. Y yo veo y calculo que la encuesta de agosto, y ojalá la podamos apreciar y comentar también, va a tener una marcada diferencia con la recuperación que ha tenido ahora en julio. Yo auguro que va a volver la tendencia a la baja, salvo pues que entremos a un esquema de despilfarro masivo de recursos, en un esquema asistencialista, que implicaría básicamente la renuncia de María Antonieta Alba, con lo cual también habría una crisis. Por lo tanto, lo veo muy complicado. Y un último comentario que quiero decir es, el relato victorioso de parte del gobierno de Vizcarra del manejo adecuado de la pandemia en el Perú se venía rompiendo ya hace algunas semanas, se venía rompiendo desde el interior del país. Escuchando las radios y siendo entrevistado también por líderes de opinión de radios y televisoras del interior del Perú, yo veía cómo ya las regiones calentaban ya contra Vizcarra desde hace por lo menos 3 o 4 semanas. Eso después del 28 de julio, salvo que mañana haya un anuncio que cambie todo el esquema político, que puede suceder, solamente les dejo esa advertencia. Recuerden ustedes que cuando Vizcarra llega a 28 de julio del año 2019, nadie esperaba mucho de lo que él puede hacer. Él ya venía con una tendencia fuerte a la baja. Se inventó la no reelección de los parlamentarios y cambió completamente la tendencia. No sé qué podría inventarse mañana, lo veo muy complicado, lo veo muy difícil, pues ya le queda solamente un año y creo que ha hecho ya una alianza con algún espacio de los poderes fácticos como para que se pueda inventar algo. Si no se inventa nada, yo auguro un final similar al que tuvo Ollanta, ¿no? Con toda la gente más bien ya no esperando nada de él en los últimos meses, más bien esperando que se vaya, evidentemente. Yo creo que eso por ahora puede marcar alguna de las... y del Congreso lo mismo también. Yo no creo que el Congreso, en su actitud agresiva que va a estrenar a partir del 29 de julio, pueda capitalizar muchos resultados favorables para los partidos que son protagonistas en el Parlamento. Lo veo muy complicado. Pero eso sería un poco mis comentarios iniciales a la encuesta que hoy has mostrado, José Manuel. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por este análisis político que nos da una, digamos, ya amplia, yo creo, es amplio respecto a lo que viene sucediendo en el país, en todos los aspectos político, social, económico. Vamos a pasar ahora a responder ya algunas preguntas. Invito a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas y hacer reflexiones finales antes de acabar con este evento. En principio, quiero invitar a Juan Sebastián tenemos 2 preguntas ya, vamos a lanzar la primera, luego haremos paralelamente algunas reflexiones finales. Nos preguntan, Carmen Coronado nos pregunta, dígame cómo podremos orientar a la población para una buena elección en estos momentos de pandemia, ¿no? ¿Qué le dirías tú, Juan, a la población o básicamente al candidato? ¿Qué le podrías asesorar para que en este momento de pandemia tanto la población pueda elegir un buen candidato, pero también es responsabilidad de los partidos políticos que puedan enviar candidatos de muy buena reputación en las listas, ¿no? En las listas tanto congresales como los candidatos presidenciales. Y sobre todo, siempre pues desde un punto de vista hoy ya digital por este tema de pandemia, que básicamente todo, yo creo que tanto la imagen que tenga el candidato positiva, negativa, que pueda tener en redes, va a ser fundamental para poder iniciar esta próxima campaña presidencial. Juan. José, pues yo creo que ahí diste una de las claves y es la responsabilidad que tienen los mismos partidos, porque en la elección de candidatos de los partidos muchas veces no juega un papel importante el ciudadano.
no porque el ciudadano no sea importante, siempre será importante, sino porque muchas veces esas elecciones, o por lo menos las designaciones de los candidatos, son responsabilidad directa de las personas que están a la cabeza de los partidos. Eso por un lado. Obviamente ahí son los partidos los que tienen que asumir esa responsabilidad, pero no solamente de las consecuencias políticas que conlleve la elección de cada uno de los ciudadanos, sino de la posibilidad que tienen la ciudadanía, las personas que están en redes, de poder analizar y encontrar información a partir de muchísimos datos que están en redes, que están en digital, de cada uno de los candidatos que va a tener al frente para las elecciones, tanto del Congreso como la presidencia. Entonces ahí está la segunda responsabilidad de cada ciudadano, y es básicamente una forma, va a ser muy lógico lo que voy a decir, pero una forma de tener buenos candidatos es que la ciudadanía se active. ¿Y cómo se active la ciudadanía? Pues primero investigando un poco sobre cada uno de los candidatos. Probablemente de todos los que estamos aquí hay algo en Internet, pero nosotros muchas veces como ciudadanos no nos tomamos la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva de quién es quién, y no simplemente vamos y votamos, o definitivamente decimos ninguno me gusta, no sé por qué, ninguno me gusta, y no voy y voto. Entonces, a lo que voy es que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad grande en analizar la información que hay de cada una de las personas que se vayan a lanzar a diferentes cargos. Y yo creo que hay una tercera responsabilidad, que es de personas como nosotros, los tres que estamos exponiendo en este caso. ¿En qué sentido? En que finalmente desde los medios, desde la consultoría, desde los análisis y demás, tenemos una responsabilidad de compartir información alrededor no tanto de las personas con las que trabajemos necesariamente, sino en general de que la gente entienda lo que está sucediendo alrededor de la política. Por ejemplo, ahorita Enrique da un análisis bien interesante político de lo que significaba la encuesta, pero no es lo que significa la encuesta, es el panorama de lo que sucede alrededor de la política peruana. Entonces nosotros como analistas, como consultores, tenemos que tener esa responsabilidad de abrir espacios de integración, espacios de comunicación para compartir este tipo de análisis, para compartir datos, para compartirle herramientas a la ciudadanía para que pueda tomar mejores decisiones. Gracias. Tenemos otra pregunta. Va para Enrique. Dice, buenas tardes. Nos dice Rodolfo Royer Guevara. ¿Cree usted que la reestructuración minera formal e informal sería una alternativa para equilibrar la economía del sur? Estamos hablando básicamente pues de Arequipa y Carequipa, bueno, Puno, ¿no? Sí, yo creo que en el país se tiene que dar fin a una tara, o no digo un falso debate, sino un debate que ya debió haber sido superado. Y es que si es que la minería es o no indispensable para el desarrollo nacional. Yo considero que la minería es absolutamente necesaria para el desarrollo nacional. Nosotros somos básicamente un país de agroindustria, de pequeños productores del campo, pero fundamentalmente somos un país minero de alguna forma, no somos un país, digamos, más agrícola como podrían ser otros. Por lo tanto, no aprovechar nuestros recursos considero que es una torpeza. Dentro de eso hay dos esquemas. El primero es resolver la conflictividad social alrededor de la gran minería, y segundo, ir hacia un esquema de formalización popular para la pequeña minería. Respecto a la conflictividad social de la gran minería, lo que vengo proponiendo hace bastante tiempo es apoyar las mociones que se han venido dando a lo largo de los años para ir hacia un esquema de propiedad del subsuelo en el país, que yo considero que sería, sin duda, una redistribución de la riqueza. Eso me parece algo fundamental. Y en el caso de la minería informal, recuerden ustedes que ha habido intentos de formalización desde la época de Humala. Humala hizo una formalización para la pequeña minería, en donde dijo que los mineros informales se iban a pasar pues, a la formalidad, y al final de cientos y miles, diría yo, de pequeños mineros, porque ustedes recuerden que la pequeña minería o la minería informal, ilegal también en algunos lados, representa más o menos alrededor de 500.000 personas. 500.000 personas, estamos hablando de un segmento social importante y con algo de dinero. No necesariamente son ricos, ¿no? Pero tienen algo de dinero. Muy bien, Humala lanzó su gran programa de formalización y las únicas que se formalizaron fueron 7 pequeñas mineras. Por lo tanto, nada. Y es porque, sin duda, no se ha construido una agenda social alrededor de la pequeña minería. Les digo algo, tengo datos que estiman
que la pequeña minería o la minería informal sumada es ya superior a la gran minería. Están casi iguales, pero ya es un poquito superior. Por lo tanto, miren los ingentes recursos que hay ahí, que el Estado pierde de todas maneras por no construir realmente una agenda social de la pequeña minería orientada a la formalización. Y sin duda creo que es un esquema que reactivaría no solamente el sur del Perú, reactivaría muchas zonas del país, sin duda, y hay que impulsar ese debate. Yo estoy en esa lucha, tanto de la propiedad del subsuelo para el esquema de la gran minería como la formalización popular asociada a la pequeña minería. Gracias, Enrique. Acá tenemos una pregunta que creo que la podemos responder los tres. ¿Cómo puede el presidente recuperar su popularidad y su imagen después de la pandemia? Bueno, después de la pandemia no sabemos cuánto va a durar la pandemia. En realidad, hasta que no exista la vacuna va a ser muy complicado poder que el presidente recupere su popularidad. Creo que como lo había mencionado ya Enrique, las caídas que ha tenido el presidente Vizcarra, él ha buscado un enemigo para confrontar, para poder crecer inmediatamente en su popularidad. Hemos visto con el cierre del Congreso que inmediatamente escaló a 60, 70% de popularidad. Hemos visto luego el tema con las clínicas privadas que quería pretender expropiarlas. Entonces, durante todos estos 2 años de mandato que ha tenido, prácticamente frente a caídas, y lo podemos ver en la encuesta, la voy a poner acá en la pantalla mientras voy comentando, un poco para que vean cómo se ha ido moviendo la popularidad del presidente. Ven que en octubre del 2019 subió, trepó, en septiembre, no recuerdo, pero sí, creo que Enrique debe tener más a la mano los eventos en septiembre. ¿Qué pasó en 2019? Creo que había una confrontación con los partidos políticos. Me parece que hubo encarcelamientos a algunos miembros de otros partidos políticos. Luego él sube a 68, comienza a caer. Con esta caída que llega a 47, cierra el Congreso, ¿no? Cierra el Congreso, que fue en octubre exactamente, ¿no? Y comienza a caer. El 30 de septiembre, disculpa, Juan Manuel. Septiembre, y sube inmediatamente, ¿no? Ahí está. Está en 39%, sube a 68%, cae noviembre, cae diciembre, elecciones, ¿no es cierto?, para elegir a los nuevos integrantes del Congreso, se elige al Congreso, juramentan, tiene acá un pequeño incremento de 46%, y inmediatamente ocurre la pandemia, la gente un poco con el temor, con el miedo y con la comunicación que dio el presidente. Creo que es importante. Él salió todos los días a hablar en un programa de televisión que duraba 2 horas, de 12 a 2, ¿no? Muchos parodiaban con el aló Gisela, aló Vizcarra, y durante estas 2 horas él te transmitía esa confianza de que estábamos preparados, de que teníamos buena espalda económica, de que los hospitales estaban completamente controlados, completamente abastecidos, y que el bono iba a llegar a todos, ¿no? Entonces se la pasó todo el mes de abril y mayo, ¿no? Pero ya en mayo registramos una caída porque los caminantes, que es la población informal, se comenzaron a irse de Lima hacia las regiones, y esto creo que golpeó mucho al gobierno. Se ocultaron las cifras de los muertos durante el mes de mayo y junio, y a raíz ya de denuncias y de investigaciones a nivel internacional de 2 importantes diarios, el New York Times y otro diario, creo que es el Financial Times de Londres, se logra, digamos, revelar que el presidente había ocultado cifras y que estábamos llegando ya a 30.000 muertos, ¿no? Pero yendo un poco a la pregunta, ¿qué tendría que hacer Vizcarra para poder recuperar esta popularidad? Yo creo que ya no le queda tiempo. Mañana es su último discurso de Fiestas Patrias. La pandemia es algo que lo ha golpeado terrible y no tiene el control, no tiene el manejo del país en este momento. Es muy complicado que él pueda garantizar algunas medidas sanitarias. Esto yo lo veo muy lejano. Lo que tiene que hacer es un gobierno, digamos, ya de cómo entregar la posta al próximo presidente de la República, tratar de reactivar la economía en la medida que se pueda,
y de evitar que las cantidades de muertes se sigan incrementando, ¿no? Es muy poco lo que se puede hacer ahora, no sé, y le voy a dar la posta para que nos puedan comentar brevemente Juan y Enrique. No nos vamos a extender a mucha gente que está todavía conectada con nosotros, pero vamos a tratar de ser breves porque tenemos muchas más preguntas y tratar de terminar en unos minutos más. Juan. Mira, la verdad, José y Enrique, yo no creo que ya la popularidad del presidente ascienda. ¿Puede dar golpes de opinión? Sí, y seguramente tendrá momentos coyunturales en que pueda subir un poco la popularidad, pero es que ya el capital de confianza que tiene Vizcarra es muy poco, y lo tiene porque finalmente generó mala gestión y mala percepción hacia la ciudadanía en temas que tocan directamente a la persona: la salud, la economía y la familia, si lo quisiéramos ver así. Entonces ya el capital de confianza que tiene, como menciono, es bajo. Entonces ya casi que le queda es mañana, como Enrique ya nos lo adelantó, puede que pase algo, y eso genere un golpe de opinión y tal vez unos días de favorabilidad. Pero obviamente va a generar mucho ruido, muchas menciones, muchas búsquedas en diferentes canales sociales, pero ya la popularidad yo no creo que ascienda. Entre otras cosas, porque en un mes, 2 meses más o menos, a nivel político e incluso hasta tal vez social, la agenda no va a girar alrededor de Vizcarra, o si va a girar, va a ser ya en el tema de transición, va a girar es alrededor de las elecciones como tal y quiénes pudieran llegar a sucederlo y de qué forma y sobre qué temas. Entonces, la verdad es que pues, yo no soy muy optimista en que la imagen del presidente pueda ascender mucho o pueda ascender significativamente, sino que al contrario, o se mantiene así baja o tal vez tienda a descender en función de quienes puedan entrar a suceder. Enrique, tus comentarios. Bien, yo considero que es muy complicado que él vuelva a tomar un gran impulso. Él pueda llegar a cifras importantes como las que alguna vez tuvo, y yo creo que estaban alrededor del 70% más o menos, no el 80 y tantos como mencionaban algunas otras encuestadoras, pero sí bordeaban el 70, llegaban a los 70 seguramente. Yo creo que él ya decidió simplemente tratar de llegar a entregar el mando el 28 de julio del 2021. Va a dar, como dice muy bien Juan Sebastián, golpes de opinión, pero haciendo un ejercicio un poco de qué hubiera podido hacer. Yo creo que a él solamente le quedaba una alternativa, y la alternativa era comprar la agenda populista por completo, yendo contra los principios económicos fundamentalmente. Si él hubiera dicho que iba a intervenir en efecto de otra manera, por ejemplo, las clínicas, si él hubiera dicho que hubiera fijado precios de los alimentos o se hubiera fijado precios de las medicinas, si hubiera entrado a una agenda absolutamente populista e irresponsable y contra los lineamientos económicos, es muy probable, dicho en clave de enfrentamiento contra la oligarquía, contra los poderosos, contra las empresas abusivas, etcétera. Yo creo que lo hubiera podido ahí tener un envión muy bueno durante bastante tiempo, destruyendo el país en el camino, sin duda. Pero creo que él al final ha sido frenado, y por eso Ceballos ha salido del gabinete y por eso ha entrado Cateriano. Por lo tanto, yo creo que esa alternativa que le quedaba para volver a las cifras que alguna vez tuvo ya está descartada. Y por lo tanto, creo que va a ser muy difícil que él recupere ese ritmo. Sí, una pregunta. A ver, muchas gracias, Enrique. Vamos ya terminando. Estamos, una pregunta para Juan. Él tiene otra ponencia también, ya en Colombia, una reunión, agendada. Me preguntan sobre el Facebook, ¿no? Si va a ser una herramienta fundamental en la próxima campaña presidencial, o crees que el Instagram, el TikTok que ha salido ahora. ¿Qué comentarios nos puedes dar, Juan, sobre estas herramientas? Indiscutiblemente Facebook seguirá siendo la red principal, porque es la red que hoy en día todavía muchas personas utilizan, especialmente un segmento poblacional que vota, que está partícipe, que le gusta leer, que es el que está por encima de los 35, 40 años. El más joven, que no necesariamente es el que no vota, pero por lo menos tal vez es el menos interesado de todos los segmentos etarios en el tema político, pues está en otras plataformas sociales como Instagram, y el aún más joven
es el que está mucho más activo en redes como TikTok. TikTok puede que entre a jugar un papel tal vez con los políticos más jóvenes, con los candidatos que su marca política ha sido más fresca, más light, más tranquila, más de la ciudadanía, pero con el político tradicional TikTok no va a tener nada que hacer. O sea, quien entre ahí, siendo un político tradicional, alguien ya conocido como conservador, como serio y demás, probablemente tenga un efecto boomerang y antes lo que va a hacer es generar una mala imagen. Y ese va a tener que estar, por supuesto, en redes como Facebook. Eso por un lado. Y por el otro, es también analizar el tema de los diferentes contextos del Perú. No es lo mismo el tema de Lima Metropolitana que la región de Lambayeque o la región de Piura o Tumbes o cualquier otra zona del norte del país, que probablemente el acceso sea distinto, la penetración de Internet sea diferente y el uso y consumo de las redes esté mucho más limitado al tema de Facebook y especialmente, y ese sí va a jugar un papel importante en todo el país, de WhatsApp. Perfecto, Juan. Y el WhatsApp, usar el WhatsApp es nos preguntan también sobre el WhatsApp en las campañas. Claro, es que WhatsApp, incluso aquí viendo, tiene razón José al decir que el WhatsApp es una plataforma privada que no se puede analizar. Es verdad, es la de más difícil análisis, por lo menos de las conocidas, porque yo no puedo tener un acceso a la información como lo hace la API de Facebook, la API de WhatsApp, entre otras cosas, de Twitter, entre otras, sino que casi que tengo que tener más o menos control dentro de algunos grupos políticos, sociales y demás, pero con personas que estén ahí informándonos de lo que está sucediendo. Pero de qué va a jugar un papel importante, por supuesto, también falta ver qué va a suceder en el Perú con las limitantes que ya Facebook está poniendo en otros países como Estados Unidos y México, que está pensando ya en elecciones, y si Facebook, que es la casa matriz de WhatsApp, pone limitaciones en WhatsApp, que ya la ha seguido poniendo de a poco, nos va a poner bastantes trabas a la hora de transmitir información allí. En ese sentido, WhatsApp va a jugar un papel importante siempre y cuando los candidatos sepan activar los amplificadores ciudadanos. ¿Y qué son los amplificadores ciudadanos? Son los equipos de tierra, son los equipos de trabajo, le enseñen a la gente a utilizarlos, porque uno en campaña muchas veces ve que los equipos no comparten contenido, no tanto porque no quieran, sino porque no saben. Pero adicional, y me remito a lo que hablaba ahorita con lo que va a suceder alrededor del contenido en campaña, porque los contenidos de políticos son muy aburridores, no nos digamos mentiras. Son pesados, son densos, a duras penas el equipo lo comparte eso porque es obligatorio, si no, no lo compartiría. Entonces ahí entra a jugar un papel importante la creatividad que tengamos a partir de la fecha con el tema de contenidos, para que la gente sí quiera compartirlos y tengamos redes de trabajo, de amplificación ciudadana, real, no bots, no trolls y demás, sino real en nuestras campañas electorales. Perfecto, muchas gracias. Enrique, palabras finales porque nos gana el tiempo, nos tenemos que dar por concluida el seminario, pero queremos unas reflexiones, un minuto para poder terminar. Sí, mira, ante todo, muchas gracias, José Manuel. Creo que ha sido una jornada muy interesante, muy estimulante en términos intelectuales y políticos. Agradecido de haber estado junto a Juan Sebastián y a escuchar el análisis del tema digital en la política. Y mi última reflexión está orientada al tema central que puede marcar la agenda de la campaña de abril del 2021. Yo creo que el punto fundamental y quien va a poder tener ventaja es quien ofrezca la posibilidad de trabajo en el Perú. Creo que el concepto básico de la siguiente campaña va a ser trabajo, empleo, reactivación económica orientada al trabajo, porque se van a perder más de 6 millones seguramente hasta el fin de la pandemia. Quien ofrezca que puede en 60 meses ofrecer 5 millones de puestos de trabajo y lo sabe sustentar técnicamente y la gente mínimamente le cree, va a tener una amplia ventaja. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero agradecer a nombre de Centro de Investigación Territorial la presencia en este seminario en el cual hemos analizado la imagen política y digital del gobierno. También vamos a otorgar certificados de participación, así es que, los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. A los que han participado nos pueden escribir a encuestas@citperú.org, pero también tenemos el registro acá a la mano,
para que podamos enviarles sus certificados de participación. Asimismo, los invitamos ahora, al concluir nuestra encuesta, vamos a enviarle la encuesta a todos, vamos a enviarles la encuesta del mes de julio, se la vamos a enviar a cada uno de sus correos electrónicos. Vamos a poner este evento, si lo quieren volver a visualizar, lo quieren analizar y lo quieren ver, va a estar disponible a través de nuestro fanpage de CIT Opinión y Mercado. Y también invitarlos a contestar una encuesta que hemos puesto al finalizar esta reunión sobre próximos eventos. Muchísimas gracias a todos. Juan, un abrazo fuerte hasta Colombia. Enrique, muchas gracias por estar acá con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, chao. Chao, gracias.